Buenos días, mi nombre es Mario Alejandro Bautista, soy fellow de reumatología y el día de hoy quisiera hablarles sobre el síndrome de encefalopatía posterior reversible, contado por un reumatólogo. En cuanto a esta entidad, quisiera decir que es una entidad relativamente nueva, fue descrita alrededor de 1996 cuando se habló del primer caso. Tiene unas características radiológicas y otras clínicas en las cuales, digamos que se fundamentan en unos cambios reversibles que van a aparecer en el sistema nervioso central, asociado a unas alteraciones que por lo general son típicas en imágenes cerebrales y a unas manifestaciones neurológicas que, dependiendo de la etiología, pueden orientarnos hacia un diagnóstico, pero que muchas veces vamos a observar que no nos van a decir mucho sobre cuál es la causalidad de lo que estamos hablando. Esta presentación pues va a variar ampliamente, es heterogénea como venimos hablando. Un porcentaje muy pequeño, alrededor del 10%, puede ser atípica, sabiendo pues que estas lesiones por lo general son bilaterales y están ubicadas, y ya vamos a explicar por qué en la región de la fosa posterior, en la región más bien parieto-occipital, y ahora vamos a explicar un poco de esto, pero que pueden ubicarse en otras zonas a las cuales debemos estar atentos. Muchas veces el diagnóstico se retrasa por la inespecificidad de los hallazgos y esto pues ayuda a que uno tenga que invertir más tiempo para el diagnóstico y se demore más en tratarlo. Como ya dijimos, una característica bien importante es que son reversibles, sin embargo hay una pequeña cantidad de daños o de complicaciones de este PRES que pueden ser no reversibles. Por lo general ocurren una sola vez, sin embargo hay algunas series de casos donde se demuestra que esto puede ser pues, recurrente. Actualmente, en lo que revisé pues, hasta este año, no existen unas guías, criterios diagnósticos ni un consenso para el diagnóstico de esta entidad. Cuando uno habla de la causalidad, pues pueden haber múltiples etiologías. Sin embargo, para nombrar las principales, uno habla de la hipertensión, y esto va a tener mucho que ver con la fisiopatología, que en un momento explicaremos. Esta hipertensión, pues, que va a causar una encefalopatía, puede ser la que todos conocemos como esencial o secundaria, y de aquí data, pues, todo el estudio que el clínico debería hacer cuando encuentre este tipo de imágenes en las causas secundarias. También se habla de la eclampsia y la preeclampsia en el desarrollo de esta entidad, y uno podría inicialmente asociarlo a los picos de hipertensión que caracterizan estas enfermedades, pero se ha demostrado que aún pacientes que presentan proteinurias sin elevaciones severas de la presión también pueden desarrollar, pueden desarrollar el PRES. La falla renal, sus diferentes causas, algunas alteraciones hematológicas como las púrpuras o las talasemias, infecciones, esto se ha descrito en enfermedades como el VIH, dentro de las enfermedades autoinmunes, que es en mi caso lo que uno más evalúa, pues se ha visto asociada a enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, como la esclerosis sistémica, y en algunos casos de algunos tipos de vasculitis, como la poliarteritis nodosa y la granulomatosis de Wegener. También se ha asociado al uso de algunos medicamentos. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Bueno, principalmente citotóxicos, y dentro de estos citotóxicos vamos a tener estos inhibidores de la calcineurina, como lo son la ciclosporina, y este primo de la ciclosporina, un inhibidor de la fucosina, que es el tacrolimus, pudieran desarrollar este tipo de encefalopatía en los pacientes. Otros medicamentos como antivirales, y se ve mucho en la práctica cuando en algunos pacientes, ya sea por infecciones donde se utiliza el interferón, o en el manejo pues, de los trasplantes de médula ósea o cualquier otro pues, manejo hematológico, donde se utilizan interleuquinas como la interleuquina 2, se ha visto cómo se pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Otros un poco más raros tienen que ver con la transfusión de productos sanguíneos, principalmente crioprecipitados, o cuando se va a hacer el trasplante de médula ósea y está esta asociación al sulfóxido, digamos que estos pacientes pueden desarrollar también el PRES. Si uno compara las características clínicas y la etiología, pues uno se da cuenta que si bien no es patognomónica una de la otra, sí lo puede orientar un poco a uno.
Se habla que los pacientes, cuando se evalúan las causas en las diferentes series de casos, alrededor del 75%, 3/4 partes, van a tener hipertensión arterial como causa primaria. Sin embargo, si uno une a los pacientes con cáncer, principalmente estos que están en quimioterapia, y las enfermedades autoinmunes, va a ver que 1/3 de todos los casos de PRES, de esta encefalopatía reversible, van a estar asociados con estas entidades. Y el riñón, aunque no se conoce a cabalidad el por qué, el riñón ha estado muy asociado al desarrollo de PRES en estos pacientes. ¿Por qué pudiera ser? Bueno, por la alteración en la eritropoyetina, por alteración en la vasculatura renal, por todo el eje de la renina, angiotensina, aldosterona, y probablemente pues todo esto pues asociado a la hipertensión arterial. De esa misma manera, cuando se evalúan los pacientes y se ven las presentaciones clínicas, se ve cefalea, que se asocia a hipertensión arterial, estas pacientes de preeclampsia que hacen episodios de alteración del estado de conciencia o episodios confusionales, también se ha visto que tienen la asociación con la enfermedad. Y cada una de las manifestaciones en algún punto pueden asociarse a una patología. Sin embargo, pues no hay un estudio como tal que haga la aseveración completa sobre esto. En cuanto a la fisiopatología, existen tres teorías, tres hipótesis que son como las más aceptadas. Una que es de la cual más se habla y que tiene mucho que ver con los cambios radiológicos de la enfermedad, es la teoría de la disrupción, en la cual el paciente por múltiples motivos hace una crisis hipertensiva, se eleva mucho su presión arterial. De esa manera llega un colapso de la barrera hematoencefálica y el paciente desarrolla un edema vasogénico. Este edema vasogénico es el que en imágenes nos va a determinar los cambios en las diferentes técnicas que vamos a utilizar para el diagnóstico radiológico de la enfermedad. Existe otra teoría un poco menos aceptada, es la teoría del vasoespasmo, en la cual el paciente pudiera no tener la presión arterial elevada, pero por algún motivo hace una isquemia cerebral asociada con el vasoespasmo. El mejor ejemplo para esto son las hemorragias subaracnoideas, en las cuales conocemos pues que una de sus complicaciones es el vasoespasmo y la isquemia asociada. Todo este vasoespasmo hace que ese endotelio empiece a producir el factor de crecimiento endotelial vascular. Y este factor de crecimiento endotelial vascular se va a encargar de alterar el funcionamiento de los astrocitos. Esto va a llevar al aumento en la permeabilidad endotelial y va a perpetuar la isquemia y el desarrollo pues, de la enfermedad. En esta teoría se basa el concepto de que no siempre va a ser reversible y que si esta isquemia, digamos, se perpetúa en el tiempo, el paciente puede desarrollar complicaciones que no van a ser reversibles, como estamos mencionando. Para esto quisiera mostrar un estudio, una serie de casos y controles que fue publicada en el año 2018, en el cual se evaluaba pacientes que habían presentado hemorragia subaracnoidea y se les había inducido hipertensión como parte del manejo. Entonces, en los pacientes, para evitar la isquemia, en los cuales se inducía hipertensión, que se hacía con una serie de vasoactivos y con líquidos endovenosos, se observó que a mayor cantidad de presión arterial media, pues había una mayor posibilidad de desarrollar PRES, comparado pues con los controles. Esto nos habla pues que la presión arterial juega un gran papel en el desarrollo de la enfermedad. Y finalmente está la teoría de la disfunción endotelial, y aquí es donde entran prácticamente tres cosas. Entran todas estas enfermedades capaces de destruir células. Entonces aquí estamos hablando de neoplasias, estamos hablando de medicamentos citotóxicos. Entran todas las enfermedades capaces de producir toxinas, y entonces aquí estamos hablando de la sepsis como un estado infeccioso y la eclampsia como un estado inflamatorio. Y entran todas las enfermedades capaces de producir inflamación, en este caso las enfermedades autoinmunes, las cuales no requieren estos triggers, estos disparadores, estas toxinas, pero también son capaces de producir interleuquinas proinflamatorias. ¿Cuáles? Bueno, principalmente interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, que van a ser pues, los principales actores en el daño endotelial y causantes del edema. Todo esto tiene en común en que va a haber un edema vasogénico a nivel pues, cerebral. Aquí podemos observarlo un poco mejor.
Entonces tenemos nuestro cerebro, nos acercamos un poco más, vemos las tres teorías, vemos el vasoespasmo del cual hablábamos, vemos la disfunción endotelial y vemos pues el daño por hipertensión. Entonces uno ve que todos los factores asociados van a encargarse de producir estas interleuquinas proinflamatorias. Estas interleuquinas proinflamatorias se pegan a una serie de receptores en el endotelio que van a hacer que se produzcan dos factores que nosotros le denominamos adhesinas. Una que es la BCAM1 y otra que es la ICAM1. Cuando estas adhesinas se activan en el endotelio, lo que van a hacer es que todos los leucocitos circundantes se puedan adherir como tal al endotelio y puedan hacer, digamos, el paso de la vasculatura al parénquima. Todo esto va a perpetuar, digamos, que el edema, que es lo último que estamos viendo. Y la hiperproducción de este factor de crecimiento endotelial vascular va a llevar a una disrupción en la función de los astrocitos y estas uniones estrechas que hay en el endotelio vascular cerebral se van a dañar, llevando a la perpetuación del edema cerebral. Es más o menos así como se explica la enfermedad. Como esto es una patología que puede ser difusa, que no va a estar asociada a una parte en general como tal, sino que ya vamos a ver que puede ser dividida en los diferentes compartimentos del cerebro, pues entonces vemos múltiples manifestaciones, convulsiones generalizadas que pueden complicarse en un estatus epiléptico, puede ser una simple cefalea o puede ser diferentes estados de confusión, náuseas, vómito, alteración en los estados de conciencia, si hay alteración, como casi siempre lo hay del lóbulo occipital, veremos esta ceguera cortical, síndromes cerebelosos, dependiendo de la extensión, casos de hemiparesia y hasta coma en estos pacientes. ¿Qué es lo que principalmente se presenta? Convulsiones generalizadas. El 60% de los pacientes se manifiestan por una convulsión. Y el 70% de los casos van a estar acompañados por hipertensión arterial. No queriéndonos decir esto que el paciente que no tenga hipertensión arterial en el momento del diagnóstico no pueda tener un PRES, que a veces pasa. Esta es la distribución topográfica, ¿cierto? Si unimos el lóbulo parietal y los lóbulos parietales y occipitales, van a estar alrededor del 98% de los casos, sin querer eximir que a su vez se acompañen de compromiso a nivel de la corteza y subcorteza frontal, o que también estén en el lóbulo temporal, y un poco más raro, que estén en la parte cerebelosa. ¿Qué pudiéramos hallar si nosotros hacemos una tomografía versus una resonancia? En la tomografía podemos observar áreas hipodensas, difusas, en las ubicaciones mencionadas, que nos van a identificar la región que se está afectando. Y en la resonancia vamos a tener en T1 algunas áreas isointensas o de baja señal, y otras que van a ser, si las evaluamos en T2 y en FLAIR, que son como los que más nos van a ayudar, algunas áreas hiperintensas, que luego lo tendríamos que comparar con las secuencias pues, de difusión, para, digamos que de alguna manera diferenciar este edema vasogénico de un edema citotóxico pues, asociado a la isquemia, que no sería lo común en estos casos. Bueno, entonces he traído como una serie de ejemplos en los cuales se evalúan pacientes que han desarrollado PRES. Este es un paciente de 36 años en diálisis, ya hablábamos pues que casi la mitad de esos pacientes pudieran tener este antecedente. Presenta un síndrome cerebeloso manifestado por episodios de emesis, alteraciones del estado de conciencia, y cuando se evalúa se encuentra una tensión arterial sistólica de 180. A este paciente se le hace una resonancia y se evalúa pues en FLAIR, y se ve en los diferentes cortes cómo hay hiperintensidades que comprometen de manera simétrica y bilateral los lóbulos frontales, el tallo, las regiones parietotemporales, y vemos cómo toda la corteza, digamos, pudiera estar comprometida. Entonces, estos son como los cambios típicos que uno pudiera hallar con los sitios que ya hemos mencionado y con la distribución de la cual estamos hablando. En este ejemplo vemos una mujer de 21 años con una enfermedad de Still que recibía ciclosporina y presentó episodios de convulsiones. Quisiera resaltar dos cosas en ella. La primera es que esta enfermedad de Still está muy relacionada con la interleuquina 1, que como ya vimos hace parte de la fisiopatología de la enfermedad.
y el uso de ciclosporina, que es un inhibidor de la calcineurina que tiene una gran relación con el desarrollo de hipertensión arterial en los pacientes. De esta manera podemos observar en esta resonancia cómo hay unas hiperintensidades que comprometen corteza y subcorteza, y vemos cómo hay una gran hiperintensidad aquí en el área occipital. Y entonces cuando a este paciente se le hacen las secuencias de difusión, podemos observar que no hay una hiperintensidad en estas secuencias de difusión, lo que nos ayuda a hacer la distinción en los edemas citotóxicos de estos edemas vasogénicos. También nos habla un poco de la etiología, diciéndonos que probablemente no va a haber cambios de isquemia en estos pacientes. Como ya venimos hablando, entonces, ¿qué es lo típico? Compromiso holohemisférico, como vimos en la primera imagen. Hasta un tercio de estos pacientes pueden tener hiperintensidad en el surco frontal superior, y una quinta parte van a presentar estos compromisos parietales y occipitales únicos. Entonces vamos a ver que por lo general hay una combinación de todos tres. La apariencia bilateral y simétrica es lo que más vemos en estos casos, pero como ya veníamos hablando, hasta un tercio de estos pacientes pudieran presentar, digamos, manifestaciones radiológicas atípicas. Ya observamos en la segunda imagen de difusión, donde podíamos hacer la diferenciación entre los edemas vasogénicos y los edemas citotóxicos. Uno, cuando evalúa estas imágenes, se pudiera preguntar por qué afecta más la región occipital que las otras regiones en el cerebro. Y esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso simpático a ese nivel, dado que no está tan desarrollado, no cumple su función a cabalidad, y por esa razón es mucho más fácil que no haya una respuesta compensatoria simpática frente a la respuesta miogénica relacionada pues con el daño endotelial vascular a ese nivel. Aquí, por ejemplo, tenemos una mujer de 31 años, se encuentra en diálisis, ya vemos pues cómo este factor de riesgo es bien importante. Hace una crisis epiléptica parcial con una tensión arterial sistólica de 230 milímetros de mercurio. Entonces, en esta paciente podemos observar en este T1 estas hipointensidades a nivel de la región occipital, que si la observamos en T2, pues nos van a marcar el mismo sitio con unas hiperintensidades, y las confirmamos en este FLAIR, que nos muestra pues estas hiperintensidades. Cuando a estos pacientes se les hace el mapa de flujo en grises o a color, podemos observar cómo se correlaciona, digamos que el sitio de éstasis de flujo en esta paciente. Y cuando se evalúa pues a nivel, digamos, vascular, pues se puede hacer digamos que el diagnóstico diferencial con alteraciones de los senos venosos en estos pacientes. Esos son los hallazgos típicos. Como ya venimos diciendo, tenemos también algunos hallazgos atípicos. Estos hallazgos atípicos van a estar dados en la región gangliobasal, en el tallo cerebral, como observábamos hace dos figuras, en la sustancia blanca profunda, principalmente cuerpo calloso, y muy pocas veces, aunque no se conoce un porcentaje como tal de esto, en la médula espinal. ¿Qué otra característica tienen estos pacientes? Que pueden ser unilaterales. Y esto pues no significa que el diagnóstico no sea válido. Esto también pues de cierta manera nos habla que no hay criterios unificados, pero que estas son como las características que pudiéramos evaluar en estos pacientes. Y de esta manera podemos observar pues estas hiperintensidades que aparecen en la región parietotemporal de estos pacientes. Mostrar aquí otro caso pues, de estos pacientes oncológicos que post-trasplante de médula ósea pueden desarrollar este tipo de manifestaciones. Aquí observamos otra paciente donde las lesiones se encuentran en el cerebelo. Vemos que en este caso son unas lesiones, eso sería es un FLAIR, vemos unas lesiones hiperintensas que se presentan a nivel cerebeloso bilateral de manera simétrica. Entonces, continuando con los hallazgos típicos, tenemos una paciente de 38 años. Ella ingresa por un cuadro de un dolor abdominal asociado a cefalea,
se constata que estaba cursando con un síndrome de HELLP y esta paciente, dada la sintomatología, se hace una resonancia. Podemos observar aquí en este FLAIR cómo tenemos unas hiperintensidades a nivel de cerebelo bilateral, muy simétrica, pero también podemos ver cómo cuando a esta paciente se le hacen las secuencias de difusión, no hay alteraciones en el mismo. Observamos la tomografía que nos constata con estas hipodensidades la misma lesión. A esta paciente se le realizó el tratamiento adecuado. 2 semanas después se le realiza otra resonancia magnética donde vemos pues prácticamente la desaparición completa de las lesiones. Los cambios del PRES son reversibles, su nombre lo dice, pero esto no nos deja, digamos, con la tranquilidad de que nunca todo va a ser completamente reversible. Y esto lo observamos cuando se perpetúan estos daños, que hay una alteración en la barrera hematoencefálica que puede ocurrir entre el 5 y el 30%, y por esta alteración de la barrera hematoencefálica, estos pacientes pueden desarrollar algunos tipos de hemorragias. Se han identificado 3 tipos de sangrados. Uno de ellos son hemorragias focales que tienen menos de 5 milímetros, otros son hematomas intraparenquimatosos y otras son hemorragias subaracnoideas en el surco. En este caso, podemos ver una paciente de 34 años con una leucemia linfoide aguda, a quien se le hizo inducción de quimioterapia con metotrexate intratecal, y esta paciente unos días después desarrolló una hemiparesia derecha asociada a hipertensión arterial. Esta paciente se tuvo en observación y los signos clínicos retrocedieron horas después. Cuando se les hizo las imágenes, podemos observar en esta tomografía, pues primero estas hipodensidades que observamos aquí en fosa posterior, pero también podemos observar esta hiperdensidad que está asociada al sangrado que pudieran presentar los pacientes con PRES. A esta paciente se le realizó el tratamiento y posteriormente, a esta sí fue 12 semanas después, le realizan esta resonancia en la cual ya no se observaban pues las lesiones como tal. ¿Cuál es el pronóstico y la progresión de la enfermedad? Bueno, por lo general hay una buena progresión clínica. Esto digamos que va a depender de encontrar la causalidad de la sintomatología y de tratar la base. Cuando se maneja hay una mejoría rápida de los signos clínicos y radiológicos. De hecho, hay algunos tipos de PRES que mejoran aún sin un tratamiento específico. Por lo general no deja secuelas neurológicas, pero ya vemos estos casos donde se puede volver recurrente, donde se puede complicar con sangrados, en los cuales pueden haber secuelas neurológicas, aún la muerte, y las formas recurrentes de las cuales ya venimos hablando. ¿En quién es más común las formas recurrentes? Bueno, en estos en los cuales por algún motivo no se pueda controlar adecuadamente la presión arterial. Es decir, aquellos que utilizan inmunosupresores, estamos hablando de todos estos pacientes post-trasplantados, estamos pensando en estos pacientes con enfermedades autoinmunes. En esta imagen quisiera mostrar, hablando de enfermedades autoinmunes, una paciente de 51 años con un diagnóstico de una dermatomiositis, en manejo con glucocorticoides, asociado a un síndrome antifosfolípido, en manejo con warfarina, y una falla renal, o sea, con todos los factores de riesgo que pudiera tener para desarrollar un PRES. Esta paciente desarrolla episodios convulsivos, se complica en un estado epiléptico y lamentablemente esta paciente pues finalmente muere. Y aquí podemos observar, digamos, las lesiones a nivel cortical, ¿cierto? Podemos observar estas lesiones a nivel ganglio basal y en la región en la región occipital. Esto, digamos que haría parte, o sea, haría una combinación entre los hallazgos típicos del paciente con PRES y algunos hallazgos atípicos como las lesiones gangliobasales en el paciente con PRES. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, el diagnóstico diferencial pues, es bien amplio, hace parte, digamos, de la evaluación que debe hacer el clínico, donde se deben ver encefalitis infecciosas, encefalitis de origen autoinmune, tumores, malignidades como tal, necrosis asociadas a tratamiento de estos mismos tumores que puede ser por quimioterapia o por radiación,
y algunas otras enfermedades ya un poco más raras, como el síndrome de desmielinización osmótica, algunas encefalopatías metabólicas, el síndrome de Cadacil o algunas encefalopatías mitocondriales. En general y de manera práctica, digamos que al comparar las características del PRES en la resonancia, uno puede asociar dos cosas, puede asociar el PRES al edema vasogénico y los infartos cerebrales al edema citotóxico. Entonces, si uno los asocia de esa manera, va a ver que en todos vamos a tener unas hiperintensidades que hacen parte pues de la lesión que estamos encontrando, pero vamos a encontrar algunas diferencias en las secuencias de difusión, incluido el ADC. Entonces vemos que en el edema vasogénico y en el PRES, pues que tienen la misma, digamos, manifestación fisiopatológica, vamos a tener las secuencias de difusión normales, a diferencia del edema citotóxico, donde sí vamos a ver una alteración, al igual que los infartos cerebrales. Finalmente, quería mostrar esta diapositiva. Ya sabemos que no tenemos criterios diagnósticos, pero en esta revisión que se realizó el año pasado, se llega a una aproximación algorítmica para evaluar estos pacientes. Entonces se habla de pacientes con la sintomatología ya descrita, ¿cierto? Se le hace la resonancia magnética y podemos tener dos tipos de hallazgos, unos típicos para PRES y unos atípicos. Dentro de los típicos, buscar en los sitios principales, parieto occipital y región frontal posterior, que pueden estar en zonas corticales y subcorticales, manifestados como hiperintensidades en FLAIR. Los mapas del ADC mostrando alta densidad, y las lesiones bilaterales, como vimos en todos los ejemplos mencionados. ¿Qué otra posibilidad hay? Que encontremos hallazgos atípicos, es decir, localizaciones que involucren el tallo, la región gangliobasal, como vimos, y los cerebelos. Estas lesiones pueden ser unilaterales y serían la manifestación de un PRES atípico. Luego de esto, usted debe buscar los factores asociados al PRES, que vimos en la tercera diapositiva, y según esto hacer el tratamiento según la etiología específica. Si usted no encuentra ninguno de los factores asociados al PRES, usted lo que debe hacer es buscar el diagnóstico diferencial, excluirlo como ya lo vimos, y de esa manera, si no hay un diagnóstico alternativo, seguimos pensando en PRES, esperamos a que esos hallazgos sean radiológicos y esos hallazgos sean reversibles y se haga finalmente el diagnóstico de PRES.